Sí, doctor. pero si me hacen una seña, me Sí, comentan, doctor. yo me doy cuenta que sí. Bueno, para hoy entonces, el primer tema es el fenómeno rey, ¿no? Bueno, entonces comenzamos. A ver, preguntemos, Camilo Acosta, ¿tenemos un concepto general de lo que es el fenómeno Raynaud? Camilo Acosta. Falta de nuevo. Octubre 26. Sofía. Doctor, ¿cómo está? Sofía, buenas tardes. ¿Has escuchado este tema del fenómeno Raynaud? No. Sí, doctor, pues le he hecho Sí, no, ya. un ojito en el capítulo del libro. ¿Lo has qué, Sofía? Le he echado un ojito Sofía. en el capítulo del libro, doctor. Y en ese ojito que le echó al capítulo del libro, como que dice. No. Hola, Cristina Prada. Doctor, ¿cómo está? Hola. Hola, Cristina, ¿cómo le va? Bien, gracias, doctor. Igual pregunta, fenómeno Raynaud, pues alguna, ¿tiene Doctor, algo? sí, pues Dígame. tengo como una idea. Afecta principalmente las arterias de pequeño tamaño y se caracteriza como por una sensación de entumecimiento y sensación de frío y se da generalmente en los dedos de las manos, de los pies y en la nariz. No sé, Y en pues, la punta de la nariz, que son los sitios como de termorregulación, por decir algo. Bueno, sí, está bien. Bueno, resulta que el fenómeno de Raynaud se clasifica en dos formas, uno que es el primario y el otro el secundario. El hecho de decir que sea primario o secundario es basado a que el primario no tiene una etiología demostrable, simplemente es algo que sucede y, y que regularmente es en personas realmente jóvenes, en adultos jóvenes, y establece más o menos un promedio de edad en personas menores de 30 años. Es un hecho que realmente no significa como un factor pronóstico hacia algo. Es más, se determina que no tiene ningún significado de tipo estructural y que vaya a tener efectos secundarios más adelante. A diferencia que el secundario se presenta es porque está asociado a otras enfermedades. Regularmente es en personas mayores de 30 años y indudablemente el pronóstico pues, va a estar relacionado con el tipo de patología al cual se asocia, como vamos a ver más adelante. Bueno, este fenómeno Raynaud, entonces son una serie de episodios paroxísticos. Ese término paroxístico lo, lo creo que lo entendemos. Johnny Alexander. Johnny Alexander. Walteros. Perdón, Johnny Alexander. Así, Walteros. Johnny. Johnny Alexander.
Johnny Alexander. No está. Bueno, Johnny Alexander Guarteros. El día 26. Santiago Guerrero. Santiago. 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 Bueno. Caterín Nasparín. Caterín. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, mujer. Estaba preguntando o hablando, mencionando este término de paroxístico. ¿Sabemos qué quiere decir eso? Es cuando se presenta como con mayor intensidad en un momento. En mayor intensidad y en forma bruscas. Así. O sea, que da en una forma significativa y pasa, y vuelve y da, y vuelve y pasa, ¿cierto? Bueno. Entonces, un episodio paroxístico de palidez o de cianosis de los dedos, como bien dijo la compañera hace un momento, de las manos o de los pies, ¿debido a qué? A un fenómeno de vasoconstricción. Eso está inducido, por ejemplo, por el frío en las arterias digitales o las arteriolas o precapilares, e inclusive en los sitios donde hay cortocircuitos arteriovenosos cutáneos, hecho que es potencialmente normal. Resulta que en esos vasos sanguíneos no hay cambios estructurales. Es posible que con este fenómeno de vasoconstricción permanente durante momentos, es posible que termine generándose un engrosamiento de la íntima a causa de un aumento del tamaño de estas células musculares lisas. La imagen de pronto nos está mostrando. Es una zona de palidez en los pulperos distales de ambas manos. Bueno. Este fenómeno de Raynaud, o sea, no complicado o el primario, refleja es una respuesta exagerada de tipo vasomotor, localizada y que regularmente lo hace ante la presencia del frío o situaciones de emociones. Se establece una prevalencia de un 3 a 5%, una promedio a los 14 años, y lo que mencionamos, el curso regularmente es benigno. Esta es como la forma evolutiva o secuencial de lo que pueda suceder, que tome en un momento es una palidez extrema, luego se ponga de un color azuloso y luego se ponga de color rojizo. Efectos a largo plazo que se pueda dar por ese no riego sanguíneo adecuado, secundario a esa vasoconstricción, es posible que con el paso del tiempo vaya a darse algo de atrofia a la piel o el tejido celular subcutáneo, y puede llegar a unas situaciones pues, de ulceraciones, pero es como, no porque él sea como tal, sino porque de pronto tiene otros efectos, otras condiciones para que de pronto le favorezca más a que se presente este tipo de situación. Bueno, el de secundario es un cuadro igualmente pues, de insuficiencia arterial, causado pues, en estos sitios y que puede ser causado por diferentes causas. Dentro de ellas las que nos está mencionando ahí, la enfermedad de Weber, y la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico. Esa enfermedad de Weber, como la vamos a ver cuando entremos a las vasculitis, es un hecho de patología de los vasos sanguíneos que genera un fenómeno de obstrucción o pseudoobstrucción de vasos sanguíneos secundario a pacientes, por ejemplo, fumadores. Bueno, y es posible que este fenómeno de Raynaud pueda ser la primera manifestación en alguna de estas situaciones de un paciente con un lupus, con la misma enfermedad de Weber o con la esclerodermia. Es por eso que todo paciente que esté presentando, que nos refieran su motivo de consulta o
o puede que para él no es que sea algo anormal, pero algo que se convirtió habitual en él, pero que lo podemos determinar en algún momento. Requiere hacer condicionamiento a buscar algún tipo de patología, y mucho más si es una persona de tercera, cuarta, quinta década de la vida. Algo que sucede en el fenómeno Raynaud es que regularmente los episodios son mucho más significativos de lo que sucede en las personas adultas jóvenes. Es posible que tengamos que en esos sitios se estén generando lesiones a consecuencia de enfermedades del tejido conectivo y que pueda ser una forma pues, de hacer la presentación de tipo clínico. Entonces, en el secundario, como causas, podemos tener lesiones de tipo autoinmunitario, procesos de tipo artrósico. Dentro de ellas están, como ya hemos mencionado, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, el síndrome de Sjögren, que yo creo que ya lo hemos mencionado en varios momentos. Luisa Fernanda. Quiseno. Lisa. El síndrome de Sjögren ya lo hemos mencionado. El síndrome de Sjögren lo hemos mencionado. Me parece que sí, doctor. Sí, no sabemos Sí, qué decir. pues de lo que recuerdo así como por encima, me parece que era lo de como la sensación de sequedad de los ojos y la boca, me parece. Y es cierto, por un trastorno en algunos componentes glandulares. Sí, exacto, perfecto. Gracias. También en enfermedades arteriales, como es la enfermedad de Weber, que la veremos, la aterosclerosis, el utilizar algún tipo de medicamentos, como por ejemplo los betabloqueadores. En personas que hacen esto, lesiones repetitivas, por el uso de utilizar instrumentos que son, digamos, de percusión o de que tengan que generar este fenómeno como de aspecto como de tecleado en las personas que tocan piano, las personas que utilizan herramientas manuales que vibren como es el taladro, y en el uso del teclado en una forma brusca son unas lesiones repetitivas y que puede terminar generando este fenómeno Raynaud. El hecho de tener exposición a temperaturas frías y calientes en forma alternada, hecho que sucede en las personas que como parte de su actividad deben de entrar a sitios fríos y volver otra vez a los sitios de la temperatura ambiental. Y fundamental, el tabaquismo. Entonces ahí hay 6 tipos de factores condicionantes a que puedan ser las causas del fenómeno de Raynaud. Bueno, dentro de las manifestaciones, como bien nos decía la compañera hace un momento, es el hecho de generar sensaciones de percepciones sensoriales, como es la sensación al frío, puede generarse compromiso de un solo o de varios, y es esto, los cambios en la percepción sensitiva, tanto de tipo ocular, de tipo auditivo, de tipo oftálmico y de tipo gustativo. Esta sensación de hormigueo o de dolor, en el momento en que se genera, pasa este fenómeno de vasoconstricción, y luego va al fenómeno de vasodilatación, donde vuelve a fluir la sangre en su forma habitual, hace que se genere esta sensación de hinchazón o de hormigueo o de dolor. Indudablemente, en el momento en que los dedos están en un estado de temperatura baja, se presenta muchísimo dolor. Bueno, el diagnóstico es determinante el examen físico. Y realizar, por ejemplo, fenómenos de estimulación ante el frío, y pues indudablemente pues, se va a generar una respuesta. Como ayudas paraclínicas, es más para descartar que para confirmar, o para buscar de pronto la patología o la causa de este fenómeno de Raynaud. Es dado para utilizar análisis sanguíneo para detectar enfermedades de tipo autoinmunitario que puedan ser la causa. Una ecografía doble para el desplazamiento de la sangre a través de las arterias y de las venas. Indudablemente de ahí pues, se desprende una serie de ayudas paraclínicas dependiendo de la causa que estamos buscando. Recomendaciones, pues evitar la cafeína, utilizar vasodilatadores, dejar pues el hábito de fumar, evitar ese tipo de
predisposición que existe a cambios de temperatura en una forma brusca. Y indudablemente, pues hasta donde sea posible, no vivir en sitios donde el clima realmente es frío. Y utilizar, evitar pues, situaciones como el uso de medicamentos que vayan a causar estrechamiento o espasmo de los vasos sanguíneos. Y personas, pues, que como cruel, pues, evitar el estrés o situaciones de ansiedad. Bueno, esto corresponde, pues, a lo que es el fenómeno de Raynaud. Bueno, en segundo lugar, vamos a continuar, pero que está detallando cuadrado. Lo correspondiente a los procesos de tipo neoplásico. Casi que en una forma no. No, perdón. Voy aquí abajo. Bueno, en una forma no exclusiva, pero sí muy significativa, las neoplasias de los vasos sanguíneos están dirigidas a los vasos sanguíneos venosos. También se puede presentar en los linfáticos como hechos predeterminantes, y en los vasos sanguíneos arteriales no existe. Bueno, en primer lugar, entonces, hay entre ellos, pues las neoplasias vasculares se diferencian entre bajo, grado intermedio y realmente malignidad pues severa o procesos realmente neoplásicos malignos. Doctor, qué pena. Sí, mujer, cuénteme. Por favor, ¿puede dejar entrar a la compañera Catalina? Es que está intentando porque como que se le cayó el internet, Sí, claro. y ya sacó la llamada. Sí, dígale por favor, Juliana, que vuelva e intente para yo verla acá. Dígale que entre. Bueno, Felipe. Listo, Felipe. Gracias. Perfecto. Bueno. En primer lugar, entonces, lo que son los tumores benignos y procesos pseudotumorales. En primer lugar, están entonces los hemangiomas. Es dado que son lesiones vasculares que van a tener una representación clínica con cierto tipo de características. Regularmente los hemangiomas son localizados,
pero pues no le quita como la asignación a que puede generar compromiso de zonas más o menos extensas del cuerpo. La mayoría son lesiones superficiales que se van a localizar muy frecuentemente en lo que es la cabeza y el cuello. A veces pueden tener localizaciones internas, como por ejemplo a nivel hepático. Hecho que si se llegan a hacer el diagnóstico es más por un hallazgo accidental, porque pues no va potencialmente a generar ningún tipo de manifestación clínica. Son lesiones que realmente son siempre que son benignas y ellos constituyen en una forma más o menos sobresaliente un porcentaje de las neoplasias benignas que se puedan presentar en la lactancia, en la niñez. Es posible que inclusive se encuentren desde el nacimiento y hay un hecho característico que a medida que vaya aumentando o generándose el crecimiento, es posible que ellos también vayan generando ese mismo tipo de situación, hecho que de pronto nos va a hacer esa parte diferencial con otro tipo de neoplasias que veremos más adelante, que a medida que pasa el tiempo, ellos se van involucionando. Esos regularmente crecen a medida que el niño va creciendo. Bueno, el hemangioma capilar es el tipo más grande de los tumores vasculares, es frecuente que se encuentre pues, en la piel, inclusive a nivel del tejido subcutáneo también se puede observar, o un sitio frecuente es que se encuentre en la cavidad oral, inclusive en los labios. Y también se puede presentar en órganos internos. Además que mencionamos el anterior que en el hígado, este también se puede presentar, además, en los riñones y en vasos. Se habla de un hemangioma capilar de tipo fresa en los recién nacidos, que es muy común, que puede ser múltiple, que crece rápido durante los primeros meses y que luego comienza a involucionar con el paso del tiempo, inclusive hasta los 13 años, a los 13 años, y ya el tamaño disminuyó notablemente y más o menos se establece que sobre un 90% a los 7 años ya ha regresado. Morfológicamente, lo que esperamos de encontrar en estas neoplasias benignas es que debajo del epitelio o debajo de la superficie encontremos nuevos vasos sanguíneos, o sea, hay aumento en el número de los vasos sanguíneos y es de lógico suponer que son vasos sanguíneos de tipo venosos, o sea, de pared delgaditas, que puedan tener la luz dilatada. La luz es el espacio pues, intravascular, dilatada formando una especie como se llaman como de lagos, dependiendo del sitio pues, o el tipo de patología que estamos haciendo referencia. Morfológicamente hablando, esos vasos sanguíneos son exactamente igual en su estructura a un vaso sanguíneo venoso normal. Entonces, en este caso el hemangioma capilar, ellos son de tamaño variable, puede ser de un color rojo brillante hasta tener un tono azuloso, se mantienen a nivel de la superficie o ligeramente por encima, con eso que son lesiones planas y que algunas veces pueden ligeramente levantarse. El epitelio que lo recubre es intacto, algunas veces pueden ser un poquito pedunculados, que sabemos el término pedunculado se refiere a una lesión exofítica con una base estrechita. En ellos encontramos unos agregados de lóbulos que no tienen cápsula y que es una serie de capilares íntimamente empacados con paredes finas. Ellos están llenos de sangre, tapizados por un epitelio plano, que alrededor de ellos se encuentra un estroma en poca cantidad, es un estroma de tipo laxo. Y es posible que en algunas situaciones se pueda encontrar que las luces, o sea, el espacio intravascular, se encuentren fenómenos trombóticos y que inclusive ante ellos se haya generado un proceso de organización. Esta es una imagen clínica de lo que corresponde a un hemangioma capilar, son lesiones, entonces regularmente son planas, aquí se ven un poquito levantadas, que sabemos que esto va involucionando pues con el paso del tiempo, y esta imagen histológica, esto es un vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo, son puros capilares, 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 y este, por ejemplo, que se encuentra en el centro, es muy dilatado, formando como lo que llaman histológicamente como si fueran lagos, y por eso dicen que los encontramos todos no, es que son de diferentes tamaños. Bueno,
Este entonces era el hemangioma capilar. El anterior, que fue que vimos, es el hemangioma como tal. Luego sigue uno, que es el hemangioma cavernoso. Es menos frecuente que el anterior, regularmente son grandes, no son muy bien circunscritos, o sea que no se determina muy bien dónde comienzan y dejan de serlo. Con mayor frecuencia comprometen estructuras profundas y localmente pueden ser destructores y pueden no mostrar tendencia a la regresar, y muchos de ellos lo que hace es que requieren de que se realice una intervención de tipo quirúrgico. Morfológicamente es una masa de aspecto esponjoso, blanda, de color rojo azulado, de varios centímetros de diámetro. Rara vez se forman pues, en forma gigantesca y que pueden llegar a comprometer extensas áreas subcutáneas de la cara, inclusive extremidades u otras regiones del cuerpo. Está conformado por espacios vasculares que tienen ese aspecto cavernoso, los cuales van a estar en su interior pues, con contenido de tipo hemático. Y igualmente el anterior, pues están separados por tejido conectivo, no muy significante, y de tipo laxo. Este es una imagen de un hemangioma cavernoso localizado en la región anterior que tiene esto que hace que los bordes sean como muy irregulares, que es una lesión que es levantada, o sea, de aspecto, dependiendo pues del tamaño de un aspecto papular o nodular, y que histológicamente vemos esto, a diferencia del que vimos anteriormente. Esto es un espacio vascular, otro espacio vascular, otro, y la mayoría están dilatados, formando eso que he mencionado en diferentes oportunidades, como si fueran lagos llenos de sangre. Este lo estamos viendo, ¿cierto? Están viendo este. Y a ver si. Cristina. Paula Cristina Estrada. Paula. Doctor. Hola, mujer. ¿Sí ve esto que estoy mostrando yo aquí abajo? Esto. Yo voy con el señalador. Este sitio. ¿Sí? Digamos Sí, que esto es un espacio, un vaso. Pero a diferencia de estos, que son una serie de punticos rojos que están demostrando que es puro glóbulos rojos. Pero esto vemos que lo que hay es un material rosado. Se nos ocurre pensar esto a qué puede corresponder. Porque dentro de un vaso sanguíneo venoso, pues debemos de esperar que vayan muchos glóbulos rojos, ¿cierto? ¿Qué puede ser eso? Si se le ocurre, no es porque tenga que saber. No, doctor, la verdad, no sé, pero puede Bueno, ser pues un tejido conectivo, la que esté obstruida, no, la verdad no sabría. la pongo de esta forma. Esto es un vaso. Listo. Y sabemos que los vasos son tres: arterias, venas y linfáticos. Por las arterias y por las venas van sangre, o sea, todo esto punticos rojos que son puros glóbulos rojos. Por los vasos linfáticos no va sangre, va linfa. Esto corresponde a eso. A ese material rosadito es un vaso linfático. Pero no tenía por qué saberlo, sino que pregunto simplemente. Gracias, mujer, muy amable. Bueno, doctor, gracias. Bueno, el hemangioma cavernoso, o sea, no tiene un problema significativo de tipo funcional, de tipo morfológico o de que pueda suceder con él algo diferente. El tema es más estético que otra cosa. Otra situación, además, es que están sujetos a que por algún trauma van a presentar una ulceración en ese sitio y un sangrado más o menos profuso. Hay algo es que cuando ellos son observados en órganos internos, en una tomografía computarizada, se ven de diferenciar de otro tipo de lesiones. Por ejemplo, si lo vamos a encontrar en el cerebro, se debe suponer que hay un riesgo mayor puesto a que pueden generar presión y de pronto romperse y generar un sangrado masivo pues, a nivel intraparenquimatoso cerebral. Hay una enfermedad sistémica rara que se llama la enfermedad de von Hippel-Lindau, que son unos hemangiomas cavernosos que se encuentran en el cerebelo, en el tronco del cerebro y en el ojo,
junto con la presencia de lesiones angiomatosas similares a neoplasias quísticas localizadas en el páncreas. Entonces, esta enfermedad Wolff-Hippolyndau, en la cual pueden tener hemangiomas a nivel de órganos, como es a nivel del cerebro, cerebelo, pueden presentar lesiones angiomatosas en otros sitios, como es en páncreas, hígado y otras vísceras. Bueno, un cuarto que se llama granuloma piógeno. Hay autores pues, que no lo determinan realmente como un proceso neoplásico, sino de tipo reactivo. Es una lesión polipoide, es un nódulo rojo, exofítico, que crece muy rápido, que en la parte basal tiene un tallo y que con eso está pegado pues, a la superficie. Lo podemos encontrar a nivel de la mucosa gingival oral. Y es una lesión que sangra muy fácilmente y que se ulcera con mucha facilidad. Hay un hecho en esto, que aproximadamente una tercera de las partes de estas lesiones aparecen después de un traumatismo y que crecen con mucha rapidez. Es un hecho muy significativo y en este caso clínico. Una paciente, la cual se hizo el manejo de las uñas, de las 4 extremidades, y entonces en esa que se hizo el pedicure, al segundo día después de haberlo realizado, comienza a presentar dolor, llamémoslo en el pulpejo izquierdo, y que es un dolor significativo y que se observa y que tiene una lesión ahí eritematosa, o sea, tiene signos clínicos de la inflamación. Y al día siguiente ya está creciendo un nodulito en ese sitio. Lo que llaman vulgarmente, ¿cómo le llaman a eso? Mariana Duque. Mariana Duque. Oye, ¿cuándo será que la vamos a ver por aquí? Dígale que saludes, que si algún día va a venir avise. Pero hace 2 semanas estaba enferma, la semana pasada pidió permiso, ahora está sin internet. Pues, María José Clavijo. Doctor, yo le había escrito por el chat de que ella está en una cita médica. Sí, ya me acordé. El día 26 de octubre. Viviana Alejandra Cepeda. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, mujer. Ya. ¿Tiene presente cómo se llaman eso comúnmente, lo que estoy diciendo? Pues, doctor, la verdad no sé cómo le llaman. No sé si... No. Ese es algo más de lo que llaman comúnmente un muñero. Que se Bueno, inconó entonces el eso dedo, doctor. ¿Cómo? Que cuando dicen que se inconó el dedo, que se enremó, que se enteró. Bueno, algo así, sí. Es una lesión entonces nodular de color rojo que duele mucho, que se sangra con mucha facilidad. Otro ejemplo es en las personas que tienen esa costumbre de morderse en los labios, también se puede presentar estos granulomas piógenos o traumatismo, por ejemplo, cuando se comienza a utilizar los braques. Y hay una situación especial que ya la vamos a mencionar. Entonces, morfológicamente está conformado por unos capilares nuevos que se acompañan de mucho edema y de infiltrado inflamatorio de tipo agudo y crónico, sobre todo cuando se han ulcerado. Histológicamente se parecen mucho a un tejido de granulación y inclusive en ocasiones sugieren pues, de que eso tenga un compromiso de tipo infeccioso. Entonces, con eso me quiero referir, que el granuloma piógeno no es una
no es una patología de tipo infeccioso, simplemente son vasos sanguíneos nuevos sostenidos en un estroma de tejido conectivo muy edematizado. Es una lesión que fácilmente, que es lesión de aspecto papular, que se ulcera fácilmente, que sangran y que es muy dado que sea secundaria a sitios donde ha existido traumas. Como por ejemplo, es esto. Y es dado que eso, dependiendo de la causa, por ejemplo, lo que comentaba la paciente con esa lesión que le salió después de haberse hecho el pedicure, es porque queda, digamos, una esquirla o una puntica de uña y eso se empieza a enterrar y genera una reacción como a ese cuerpo extraño. Y hasta que no se retire la causa, pues eso va a continuar en ese sitio. Hay algo que se llama, que es el granuloma gravídico. Es este granuloma, pero que se presenta en algunas mujeres cuando están embarazadas. Y eso se desaparece en el momento que termina el embarazo. ¿Por qué ese tipo de mecanismo? No se tiene establecido. Esta es la lesión, este es el epitelio, o sea, la piel tiene la queratina y aquí es donde viene pues la superficie. Y esto se generó un nódulo, esto está levantado y que si entráramos a ver histológicamente, esto está lleno de vasitos sanguíneos nuevos, pequeñitos, pequeñitos, a todo alrededor. Pues lo separamos porque eso va para otro sitio. Otro tipo de patología es el tumor glómico. Es una neoplasia que biológicamente es muy benigna, pero el tema complejo es que es extremadamente doloroso. Este tipo de neoplasia se origina en células de músculo liso modificadas del cuerpo glómico. Alejandro Mariles. Alejandro Mariles. Doctor, Alejandro estaba en la clase y justo el computador, no sé, como que se le empezó a pausar así y no, o sea, le tocó salirse porque no le funciona el computador y si quiere que le mandamos él le puede enviar un video del computador que está así mal. Y dices que le mandamos. No. Pues porque es que él me lo mandó a mí por si usted decía que se lo mostrara o algo así. Bueno, listo. Juliana Calderón. Doctor, ¿Cómo le va, Juliana? bien, gracias. ¿Se acuerda qué es eso del cuerpo glómico? No, doctor. No lo hemos escuchado, ¿cierto? No, yo creo que no. Joan Manuel Castaño. Don Manuel. Bueno. Valentina Castro. Dígame, doctor. Sí, sabe qué es el cuerpo glómico. Sí. No, doctor. No. No, doctor. Bueno. Chamorro. Juan Santiago. Doctor. ¿Sabes qué es eso? Siga que sí. Creo que es una anastomosis arteriovenosa. Bueno, búsquela ahí y nos la comenta. Sí. Es una anastomosis arteriovenosa que pues es para la termorregulación de estos tumores, ¿no? Termorregulación de la temperatura. No, estamos hablando normalmente. Normalmente, ¿qué es el cuerpo glómico? No sé, doctor. Aquí pego un y se me hace la seña. Pues ese tumor glómico se encuentra con mayor frecuencia en las porciones distales de los dedos y en las zonas subungueales, o sea, abajo de las uñas. El tema de él es que son unas lesiones pequeñitas, es un puntico rojo, como menos que la cabeza de un alfiler,
en el cual el paciente está haciendo referencia de que eso le duele en una forma muy puntual, y la forma de eso es de manejarlo, es hacerle una excisión de esa lesión. El tema es de tener la actitud y ser acucioso como para algo que el paciente refiere tan puntualmente, y es un dolor que molesta tanto que lo hace consultar. Histológicamente, y es frecuente que encontremos esto, histológicamente son unos nódulos que son pequeños, menores de 1 centímetro, ligeramente elevaditos, son de un color rojo azulado, parece como si fueran unos punticos pequeñitos de una hemorragia reciente bajo la uña. Y vamos a encontrar unos canales vasculares ramificados, separados por un estroma de tejido conectivo que va a contener agregados, va a contener nidos y masas de unas células que llaman células dómicas especializadas. Ellas son unas células redondas de color muy oscuro, muy basófilo, que tienen muy poco citoplasma, por eso se ven de un aspecto muy oscuro. Bueno, y esto es, clínicamente, es esta lesioncita rojita que se ve debajo de la uña, y este es el tumor clónico. Esto que estoy bordeando es el vaso sanguíneo, las células endoteliales que lo recubren, y por dentro la presencia de estos glóbulos rojos, lo que nos implica que es un capilar. Y todo esto moradito que se encuentra por fuera es la presencia de las células glómicas. Y eso indudablemente son una cantidad significativa de estas estructuras. El vaso sanguíneo con las células glómicas a su alrededor, y ese es el diagnóstico muy determinante y muy obvio pues para el patólogo realizar. Hay otra situación que se llama... Sí, mujer. Cuando se presente ese tumor glómico, siempre la uña se va a ver así como se ve en la imagen. Sí, se ve. Esto. Sí, No, como no, es ¿no? una uña completamente normal. Es esta lesioncita aquí rojita, que está cerca del lecho ungueal y por debajo de la uña. Pero no, la uña no se le ve ningún tipo de alteración. Eso es algo accidental, pues, por la uña pues, de este paciente. Gracias, doctor. Bueno, las ectasias vasculares no son verdaderamente neoplasias, constituyen una serie de lesiones que se caracterizan por dilatación localizada de unos vasos que ya existían ahí, o sea, no son vasos nuevos. Bueno, está el siguiente, que es el nevus flammeus, aparece muy determinante en la cabeza y en cuello, es de plana, tiene un color variable que va entre un rosado claro hasta ser un púrpura intenso. Hay una forma especial que se llama, que es el nevus flammeus, o la llamada mancha en vino de Porto, que es tiene una característica que va a crecer proporcionalmente con el niño, y a medida que va creciendo se va engrosando, se va haciendo mucho más significativo y se va a convertir pues, en algo que es de tipo estético. Y el tema es que no tiene tendencia a desvanecerse. Microscópicamente lo que vamos a encontrar es simplemente vasos sanguíneos cosonestos dilatados en el tejido dérmico, y es muy posible que estos nevus flammeus, como les mencionaba hace un rato, a medida que va pasando el tiempo, ellos se van involucionando. A diferencia de del que estoy mencionando en el del lado derecho, no es el caso clínico del paciente, sino lo que estoy narrando, que es el que se llama el nevus flammeus con la llamada mancha de vino porto, que tiene una característica o una condición diferente. Bueno, dentro de esas telangiectasias está la telangiectasia arreniforme, que parece como una araña. Es una lesión vascular que realmente no es una neoplasia, con frecuencia son pulsátiles de vasos sanguíneos arteriolares, se encuentran en el tejido celular subcutáneo, con algo de dilatación. Las lesiones tienden a localizarse en la cara, en el cuello, en la parte superior del tórax. Son muy frecuentes en las mujeres embarazadas, en pacientes que cursan con cirrosis, e inclusive en las mujeres en las extremidades inferiores, secundario pues potencialmente a la ingesta por mucho tiempo de anticonceptivos orales. Está la telangiectasia hemorrágica hereditaria, es causada por una enfermedad autosómica dominante, es una malformación congénita compuesta de capilares, de venas dilatadas,
y es una lesión que está presente desde el nacimiento y se distribuye de una forma muy amplia en cosas, por ejemplo, la cavidad oral, en los labios, en el sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema urinario. Y es posible que en el momento que se genere una lesión por trauma en un sitio de estos vaya a generar manifestaciones clínicas complejas por el sangrado. Hay un hecho que se llama la angiomatosis basilar. Esa se comenzó como a determinar o a encontrar potencialmente en pacientes que inmunosuprimidos, o sea, cuando comenzó pues el tema del SIDA. Entonces es una infección que realmente es oportunista en pacientes inmunodeprimidas. Y lo que genera es unas lesiones vasculares clínicamente similares a neoplasias. Y están localizadas a nivel de la piel, inclusive a nivel del tejido óseo y del encéfalo. Y se debe a una infección por bacilos gram negativos de la familia Bartonella, y sobre todo la Genselae y la Bartonella quintana. No se sabe realmente cómo es el mecanismo por el cual este tipo de lesión, que es aparentemente de tipo infeccioso, vaya a generar una lesión de tipo angiomatoso. Ahí en ellos pues se encuentran regularmente pues lesiones ligeramente levantadas en forma de pápulas o inclusive llegar pues a tener tamaños significativos, lo que ya se va a determinar que están generando un crecimiento pseudotumoral con la presencia pues de nuevos vasos sanguíneos, con células endoteliales que tienen una significancia de protruir sobre la luz y que en esas células vamos a encontrar cambios de tipo atipicidad. Es de esperarse que como respuesta a este agente etiológico vamos a encontrar la presencia de respuesta de tipo leucocitaria ante la presencia de neutrófilos y neutrófilos fragmentados, o sea, lo que se llama el polvo nuclear. Ahora seguimos con lo que llaman tumores de malignidad intermedia, y en primer lugar está el sarcoma de Kaposi. Es un hecho, una enfermedad pues que siempre ha existido, pues, pero ha tenido mayor significancia pues desde la llegada del SIDA, y ante él se conoce 4 series de subtipos. Uno es el clásico europeo, que es el que compromete en el 90%, es presente en personas de edad y procedentes de Europa, y no guarda ninguna relación con inmunosupresión, es más frecuente que se dé en hombres y regularmente es en extremidades inferiores. Generalmente se presenta con formas de placas múltiples o nódulos de color. Regularmente estas lesiones de Kaposi son de este tono de color rojo púrpura, como si fueran quemaduras de cigarrillo, y que van aumentando lentamente en número y se van extendiendo a sitios más proximales, y inclusive en algunas situaciones hacen confluencia entre esas máculas y pápulas y convierten en lesiones extensas. Es frecuente pues que estos tumores no van a tener una significancia, simplemente son lesiones que están sobre la piel y en el tejido celular subcutáneo. Ellos persisten en esos sitios y pueden tener como periodos donde se genere un incremento de estas lesiones o que haya no remisión total, pero sí significativa, y que se pueden encontrar inclusive en algunas vísceras. Ay, perdón, qué pena. Qué pena que se me haya positiva acá. Bueno, está uno asociado con el trasplante de inmunosupresión. Aparece pues en pacientes en los cuales fue hecho necesario hacer una intervención quirúrgica realizando un trasplante de un órgano, en los cuales esos pacientes pues por parte de ese protocolo es que tengan que llevarlos a un estado de inmunosupresión absoluta. Este tipo neoplasia regularmente es agresivo, va a generar compromiso de nódulos linfoides, puede llegar a generar compromiso de otros órganos, inclusive ese sarcoma de Kaposi puede inclusive no tener lesiones cutáneas. Y es posible que cuando se genera pues ya ese fenómeno de recuperar esa inmunosupresión, es posible que vayan a regresar.
Morfológicamente, pues son máculas solitarias, son múltiples, de color rojo púrpura. Vamos a encontrar vasos sanguíneos dilatados, irregulares, en forma de máculas o de placas que se extienden pues regularmente en sentido pues proximal. Y pueden tener algo que tienen zonas con células de aspecto fusiforme que van acompañadas pues con estos agregados vasculares en ese sitio. Y vamos a encontrar por el hecho de generar estos nuevos vasos sanguíneos, es dado que se pueda generar la fuga de glóbulos rojos hacia el exterior, entonces eso nos va a manifestar como la presencia de macrófagos cargados de pigmento hemático y con una respuesta inflamatoria pues en ese sitio. Cuando puedan tener un comportamiento como aparentemente ya muy neoplásico, esas estructuras vasculares se van perdiendo y se va generando un aspecto de tipo de células fusiformes, de ser mucho más compacto, donde vamos a encontrar vasos diseminados en forma de hendiduras, o sea, como de anclaje. Imagen histológica, estos son el componente de tipo fusiforme, de esta significancia, y esto es la zona donde va a encontrarse con los vasitos sanguíneos. Bueno, la mayoría de estos pacientes regularmente se limita a una zona del cuerpo, y es posible que el hecho de hacer un manejo de extirpación quirúrgica pues vaya a tener una resolución, digamos, completa, y vaya a tener pues un buen pronóstico. Hay algunos pacientes en los cuales utilizan un tratamiento con radioterapia, y el hecho de que se termine o se genere un acondicionamiento o una nivelación de su estado inmunológico, es posible que vaya a tener una involución o una respuesta ante este tipo de situaciones. Perdón que me refui a esto. Bueno, está este manguioendotelioma, que es el más representativo, es uno que se llama de tipo epitelioide, es una lesión que es única, que aparece alrededor de venas de mediano y de gran calibre en tejidos blandos. Y en él no se encuentran espacios vasculares bien definidos, o sea, a medida que vamos avanzando del proceso benigno hacia el proceso maligno, esa diferenciación tan exacta y tan precisa de vasos sanguíneos se va haciendo como indiferenciado, que ya regularmente ese tejido no se parece tanto al tejido normal. Entonces en este no se encuentran canales vasculares muy claros, y se encuentran células agrupadas de forma cuboidal o de forma redondeada, y en este tipo de neoplasia como el endothelioma, el hecho de realizar una extirpación de esa lesión, pues casi que la mitad de ellos pueden tener una regresión total, y algunos de estos pacientes pues, pueden llegar a producir efectos neoplásicos en otros sitios, dando lo que determinamos que son las metástasis. Bueno, las neoplasias malignas, en primer lugar está entonces el angiosarcoma, y se puede presentar en ambos sexos, es más frecuente que se presente en adultos mayores, y puede presentarse en cualquier sitio del cuerpo, más frecuentemente que se encuentre en la piel, o inclusive también en tejidos blandos, o sea, lesiones subcutáneas, e inclusive, como hemos mencionado en varios de ellos, en la presencia a nivel de glándulas mamarias y a nivel hepático. El tema complejo de él es que dentro de su aspecto histológico va a tener un componente de tipo displásico, anaplásico, de polimorfismo en las células que lo conforman. Y está este angiosarcoma hepático, que es el cual está pues, asociado pues, a otro tipo de carcinógenos definidos como el arsénico, el torotrazo, el cloruro de polivinilo. Y regularmente van a tener un periodo de latencia largo entre el hecho de haber tenido este contacto y la presencia o el desarrollo de las neoplasias como tal. Y morfológicamente, bueno, ya lo que hemos comentado, que son nódulos rojos, pequeños, bien delimitados, asintomáticos, múltiples, y que pueden tomar ese aspecto carnoso, no ese aspecto de estructura vascular, sino a consecuencia carnoso de ese gran estroma de tipo fusocelular que se va a generar.
En ellos inclusive podemos encontrar personas de pronto no tan mal diferenciadas y con eso se establece que podemos encontrar diferentes grados de diferenciación en la cual que se encuentren algunos canales vasculares en ese sitio. Pero es de esperarse que sean muy indiferenciados, donde no se encuentre ningún tipo de estructura vascular, con una muy marcada tipia celular y la presencia de esas células fusiformes. Eso que el diagnóstico se va a basar o va a ser necesario o determinante realizar marcadores de tipo tumoral. Este es un caso en el del lado izquierdo donde está mostrando la presencia de lesiones neoplásticas de este tipo, donde vemos esto que son puras células de tipo fusiforme. Esto realmente no son canales, sino que es la presencia de células adiposas, o sea, este tipo de neoplasia generado en ese sitio. Es dado que clínicamente presentan un carácter invasor, van a metastatizar con mucha facilidad y son los tumores realmente muy agresivos. El hemangiopericitoma es un tipo de neoplasia que igualmente tiene ese aspecto como carnoso, en el cual va a tener un patrón microscópico que son vasos, que va un vaso sanguíneo, un neovaso sanguíneo, y él va a tener como una serie de ramificaciones y por eso lo determinan como si fuera asta de ciervo. Y en él pues, son procedentes de los pericitos dispuestos a lo largo de esos capilares y venitas. Pericitos. Rian. Sí, doctor. Rian está por ahí. Mujer, ¿usted se acuerda qué son los pericitos? Doctor, pues de lo que me acuerdo más o menos es que son como células contráctiles que están como alrededor de las células endoteliales, pero realmente no me acuerdo muy bien. Sí, es algo así. Michael Vargas o Daniel. Doctor. ¿Se acuerdan en qué sitio del cuerpo donde se encuentran los pericitos? Si no, búsquelo. Ya lo busco. ¿En qué tipo de vaso sanguíneo? Listo. Bueno, son masas de crecimiento lento, podemos encontrarlas a nivel de retroperitoneo pélvico, en extremidades inferiores. Una tercera parte de ellos realmente son malignos y se presentan en mujeres de edad media con un diámetro amplio entre 5 y 15 centímetros. Y doctor, estos son canales, sí, dígame, Daniel. Se encuentran en los capilares y en las vénulas. En los capilares y en las vénulas. Son células que son pleomórficas, que pueden transformarse pues, en otro tipo de células, como decía la compañera, se encuentran como por fuera, por decir algo, en continuidad después de las células endoteliales. Bueno, no son intervenciones vasculares, no. Dígame hablar, antes de hablar. Directo no queden de 5. ¿Cómo? ¿Cómo? Pensé que iba a hablar alguien. Bueno, 2 segunditos, voy a abrir otra presentación. Doctor, usted ya mandó las presentaciones, pues, que había que hacer cada uno. Ay, sí, yo no las mandé. Felipe, yo no le mandé eso. Pues Calle no nos ha mandado nada de eso. Entonces debe ser que no las mandé. Ya les voy a mostrar, ya las muestro. Ay, yo sí, ese mismo día lo hice. Se me olvidó mandarlo entonces, creo yo. No, ya vamos a mirar. Listo, doctor. Ya les muestro. Dios.
Ja, hablando de la gente. Uy, qué embarrada. Venga, miremos. Ah, no. Me están viendo, ¿cierto? Sí, doctor. Listo. Doctor. Yo te encuentro. Sí, ¿Cómo va? bien, y vos. Bien, con dudas. Sí, Necesito que me resuelva una duda, doctor. Lo que ¿tiene pasa es una que, duda? sí, lo que pasa es que acá mirando el horario, de acá en adelante, lo que hay es festivos para tirar para el techo. Y entonces, Sí, el problema es que, supongamos, solo vamos a tener las clases de los jueves. Y pues el cuarto bloque, o sea, lo de los linfomas es muy largo. Entonces yo quería preguntar, muchísimo. ¿hay opción de hacer grupos más grandes para que expongamos más gente en menos tiempo? ¿O cómo vamos a hacer para cuadrar eso? La verdad que es un espacio que debemos utilizar mucho más en clases que en otro tipo de... Y buena la pregunta. Está bien la pregunta. Doctor, y otra cosa, que estábamos pensando en No terminar, sé. digamos, doctor, en terminar los temas suyos antes de empezar las presentaciones, para pues tener todo el tema para el ¿Antes de parcial y qué? poder estudiar. Antes de pasar a las presentaciones de los compañeros, que usted termine todos los temas. Sí, sí, perfecto. Vea, estos son los temas. Yo creo que fueron 20. Ah, no, fueron 22. Entonces yo pienso que ante eso son 25, hay 3 grupos que están de 3 personas. Ay, Felipe, qué pena a mí, no sé. Se lo voy a enviar ya. Yo pensé que yo le había enviado eso. Uy, qué vergüenza. Siendo que no lo envié, sí, sí, tiene que ser. O no sé si de pronto mis Así es. compañeros estarían de acuerdo en utilizar una clase solo de exposiciones, o sea, las 4 horas para abarcar, ¿serían cuántas exposiciones? 20 exposiciones. O sea, yo creo que mejor sea que primero se acaben todos los temas, pues, o sea, lo que va a ser así como con respecto al parcial, o sea, las teóricas y las exposiciones dejarlas bien al final para poder alcanzar el tiempo, digamos que las exposiciones sirvan como para, no sé, retroalimentar. Doctor, también porque, digamos, después de hacer el cuarto parcial hay una semana libre, pues antes del parcial final, pues podríamos hacer las exposiciones ahí en algún día de Sí, esos, porque los otros días solo hay festivos y solo tendríamos las clases de los jueves y pues el cuarto bloque es súper largo, entonces no alcanzaríamos. sí, sí, me parece adecuado. Ay, venga, yo porque no encuentro, Felipe, ¿qué pasó? Porque no encuentro los correos. Ah, en el otro no lo encontraba. ¿Quién sabe qué sería? Digamos, lo estoy haciendo no es para que miren que sí, sino yo estar seguro de que sí lo hice. ¿Sí? No, a mí no se me olvidó, tiene que ser, claro. Ay. ¿Cómo? Listo. Bueno, te vuelvo otra vez. ¿Dónde estábamos? Estamos 41. Vea pues. Bueno, muchachos, entonces... aquí. No, esta no. Bueno, quería hablarles de algo. Son las que... Hay mucho tiempo, ¿cierto? Las 3. Bueno.
Este proceso o sea, va un capítulo aparte, lo que son lo que corresponde a la patología de vasos sanguíneos arteriales, que es lo que define como las vasculitis. En este incluimos lo que es la patología de venas y linfáticos. Inicialmente vamos a hablar de la patología de linfáticos, la cual se distribuye en dos componentes, como es usual de que se deba realizar ante el análisis de la mayoría pues, de los componentes patológicos, como en los procesos infecciosos y los procesos neoplásicos. Entonces, en primer lugar está lo que es la linfagitis y el linfedema, pues que va un poco, pues, como no asociado, pero pues dentro del mismo campo. El hecho de que suceda linfagitis hace referencia a la inflamación aguda de los conductos linfáticos. Hay una serie de microorganismos usuales, como es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, como causante de este tipo de proceso. Morfológicamente, vamos a encontrar esos vasos linfáticos dilatados, los cuales están llenos de exudado, o sea, en él vamos a encontrar abundantes células, en las cuales están conformadas pues, por neutrófilos, histiocitos, linfocitos. Clínicamente vamos a encontrar una forma como de lesiones de estrías subcutáneas de color rojo, dolorosas y que van a seguir el trayecto de linfáticos y que se puede acompañar de una adenitis. Aquí de pronto la imagen clínica es un poquito lejito, pero vemos que es una lesión lineal que encontramos en un vaso linfático y que duelen y que hay algo pues que detallaremos más adelante, que dependiendo pues de la causa, eso puede generarse pues en diferentes formas o circunstancias. Eso se puede complicar con el hecho de que se expanda tejidos perlinfáticos, formando algo que llama una celulitis, y que vaya a terminar haciendo el proceso de una sepsis o de una septicemia. Está una situación que llama linfadenitis o linfedema primario. Se habla que es de tipo congénito y se determina como el linfedema congénito simple. Y hay una situación que se llama la enfermedad de Milroy o linfedema familiar, en la cual se presenta esta situación que es el linfedema precoz. Entonces, el compromiso de la extremidad afectada es un hecho que va a generar aumento del tamaño, o sea, edema, el cual es muy dado a que suceda en todo este tipo de procesos vasculares linfáticos en que aumente significativamente el tamaño de esa extremidad. Y es posible que en forma evolutiva vaya a ser migración como a las zonas centrales hasta llegar a comprometer el tórax. En eso, pues genera un alto riesgo, situación de incapacidad y favorecer procesos de tipo infeccioso e inclusive por el gran edema y la tensión que estas lesiones no tengan un riego vascular adecuado sobre la superficie epitelial por el gran edema que tienen y llegar a generar el factor predisponente a que se determinen o se generen úlceras. Esto comienza regularmente temprano, principalmente dan mujeres, la etiología no se conoce, puede o compromete a ambas extremidades. Y ese edema, el tema de esto, la parte compleja es que ese edema se acumula durante toda la vida. Son imágenes histológicas, esto es un canal vascular linfático dilatado, esto es, ¿a quién se le ocurre pensar que es esto que estoy señalando? Yo creo que sí. Doctor, una válvula. Exactamente, a las válvulas. Y esto es el material que encontramos, como hicimos comentario hace un rato, ese material rosado, y que es la linfa que se encuentra entre estos vasos sanguíneos. Y aquí a su alrededor hay una respuesta inflamatoria. Esto aquí tenemos con mayor acerca. Ah, pues claro. Bueno. Esto es lo que se llama, por ejemplo, la linfagitis. Es una mujer de sexo femenino, ahí la estrellita nos está mostrando, es el hecho de que sean lesiones lineales, que lo que hace es que está recorriendo el trayecto de un vaso linfático con un proceso de tipo inflamatorio y por eso tiene ese aspecto. Lesiones a las que puede llegar a generar lesiones realmente excavantes, denudadas, con exposición de tejidos blandos, por ejemplo, en esa imagen como muestra una lesión excavada de aspecto necrótico y la otra con exposición de músculo.
Imágenes que nos muestran pues estos casos de linfagitis primaria, pues con ayudas paraclínicas. Bueno, el linfedema, ¿por qué? Es obstrucción del drenaje linfático, que hace que se acumule anormalmente líquido intersticial y va a terminar realizando un linfema de tipo obstructivo, produciendo lo que es el quilotórax. Daniela Uribe. Daniela Uribe. Sí, señor. ¿Qué es eso de quilotórax? Pues el quilotórax es como el líquido linfático, ¿no? En el espacio pleural. En el espacio pleural, y la citis quilosa en cavidad abdominal, y el quilopericardio, pues en el nivel de la cavidad pericardia. Perfecto. Quería saludarlo. Entonces, en el linfadema hay unos cambios morfológicos, como es dilatación de los linfáticos, hasta pues el sitio obstruido, hay aumento indudablemente en el espacio extravascular del líquido. Eso determina, siendo un edema, que es duro, y que es duro, que es lo que va a generar un tipo de algo que llama fobia. Algo que llama fobia. ¿Quién me dice qué es eso? Es la depresión que queda en la piel cuando un paciente tiene edema y uno le aprieta. Entonces esa depresión que queda Y ahí, uno esa le hace bolsita una no fobia. perfecto, gracias. Y entonces en estos casos de este tipo de edema, esa fobia es negativa. O sea, uno hace presión y esa zona es dura, porque es una acumulación crónica de ese tejido de líquido intersticial en esa zona. Entonces son hechos que hacen lo que determina que es una fobia negativa. Hay hechos aquí clínicos donde nos están demostrando lo que encontramos de estos linfedemas, la presencia de este edema significativo, hecho que en muchas situaciones se llaman como una linfantiasis, como esta extremidad inferior, y la verdad que pues, no es de la patología común, pero casualmente este fin de semana vi una mujer joven de unos 30 y algo de años, sentada en la calle como parte pues, de su sustento era de pedir, con un linfedema mucho más notable que este, en ambas extremidades inferiores. Bueno, dentro de las neoplasias de los linfáticos, entonces está el linfangioma, que puede ser de tipo capilar o de tipo cavernoso, y el linfangiosarcoma. Bueno, imágenes pues, de otro tipo de linfangiomas, como este es el linfangioma de tipo mesentérico, en un paciente, se encontró una masa abdominal. Bueno, entonces está el linfangioma simple capilar, son lesiones elevadas, pediculadas, con una red de espacios linfáticos revestidos por endotelio, donde no va a haber células sanguíneas, y las células que lo van a limitar están hipertrofiadas y se hacen cuboidales y adquieren un aspecto como de tipo glandular. Vamos a encontrar en masas de pequeños conductos y se puede encontrar a nivel de la cabeza, cuello y región axilar. Imágenes histológicas de diferentes sitios o diferentes presentaciones de lo que corresponde a un linfangioma de tipo capilar, dan un cierto aspecto como de tipo medio verrucoso. Esto es un corte histológico, esta es la epidermis, son las crestas, y en la cual vamos a encontrar aquí en el tejido dérmico estos espacios blancos. Estos espacios blancos que son vasos sanguíneos, aquí vemos que están recubiertos por células epiteliales planas y que esto está vacío, en su interior no tiene contenido celular, hecho que nos determina que esto es un vaso linfático. Aquí vemos algo de ese material rosado que mencionamos hace un rato. ¿Y qué pasa en ellos? Que están dilatados, están aumentados realmente de diámetro y de luz, y que van a generar la presencia de levantamiento, o sea, lesiones nodulares o papulares sobre la superficie. Si aquí en este extremo la piel viene normal, vemos esto como se levanta ante la presencia de este componente. Y entre ellos se habla que es un delicado tejido conectivo fibroso alrededor de cada vaso linfático. Bueno, este hemangioma cavernoso, no.
Estos son ejemplos pues, de linfangiomas, en el cual este paciente pues una macroglosia pues muy significativa ante la presencia de esos vasos linfáticos en ese sitio, y de aquí al corte pues lo que sucede, que todo esto son espacios vasculares linfáticos, todos estos canales de diferentes tamaños. Bueno, esto los paso pues, por alto. Pues, Doctor, una pregunta. Cuando una persona tiene una falla en el sistema linfático, ¿hay que darle diuréticos? ¿O uno cómo trata esa enfermedad? No, porque no se genera un trastorno de tipo hemodinámico en ese sitio. Porque yo estaba pensando que de pronto con antihipertensivos y con diuréticos uno podría hacer que no se extravase tanto la sangre y que evacúe bien con los riñones pues el líquido que tiene, pero pues no sé. ¿O eso ya es quirúrgico? No. Además de quirúrgico, hay muchas situaciones en las cuales no hay nada que hacer. Un ejemplo, una mujer en la cual no fue necesario realizarle mastectomía por una neoplasia de mama. E igualmente le hacen vaciamiento de los vasos sanguíneos, de los vasos linfáticos axilares de esa zona. Entonces, los linfáticos que se encuentran en esa extremidad superior no tienen a dónde drenar. Y entonces ellos se van a congestionar y van a aumentar de tamaño y van a mandar ese líquido que está dentro del vaso linfático, que ya no son capaces de soportarlo, por difusión sale al espacio intersticial y se forma el edema. Y son personas que están, no, la palabra no es condenada, sino sometidas a que toda la vida van a estar con edema. Y eso sucede. Si no hay una causa digamos, de reparativa que pueda ser viable, pero en estos casos no la hay. Simplemente es con medidas, el drenaje manual, las posiciones que debe tener la paciente ante eso. Igualmente, como veremos, por ejemplo, en extremidades inferiores, ese caso que le mostraba la elefantiasis, hay en algunas situaciones que eso es causado por parásitos, pues ahí sí es hacer el manejo de lo que le corresponde, pero hay momentos o situaciones en las cuales no es mucho lo que hay para ofrecer. Listo, doctor. Gracias. Bueno, el linfanciosarcoma se desarrolla después de la obstrucción linfática prolongada con un linfedema, es de mal pronóstico. Vamos a encontrar edema, tumefacción aguda, nódulos subcutáneos múltiples, puede haber hemorragia, ulceración cutánea, puede presentarse bordes que no sean muy determinantes y eso hace que sea muy difícil la extirpación. Lo que les mencionaba que puede darse, por ejemplo, en pacientes estos, pues igualmente pacientes con brazos hematosos en pacientes tratados con mastectomía. Y pues en un proceso pues, evolutivo ya pues, es grande que pueda suceder este caso, como lo que estamos mostrando en estos momentos. Son imágenes pues que las paso pues porque dentro de la patología del sistema venoso vamos a encontrar la insuficiencia venosa, el síndrome de vena cava superior, el síndrome de vena cava superior y los procesos inflamatorios como es la estromoflebitis. Y la neoplasia, pues ya hicimos mención de ellas. Esta que las venas, o sea, la insuficiencia venosa, hace que se defina o se determine con la presencia de unas venas que son tortuosas, dilatadas, en las cuales hay un defecto defectuoso en la pared de las venas, que muy posiblemente puede ser por aumento prolongado de la presión dentro de la luz de los vasos sanguíneos, como por ejemplo en el paciente que tenga una insuficiencia cardíaca derecha y hace que el retorno de la sangre a ese corazón que no es suficientemente capaz de contraerse, pues esa sangre retrógradamente se va quedando a nivel del sistema venoso, y el sistema venoso es de vena cava inferior por efecto de gravedad, y son pacientes que regularmente van a terminar siempre los días con los pies edematizados. Hace que ese hecho que suceda y que suceda resultan haciendo una insuficiencia venosa por esa dilatación progresiva de las venas, y se presenta entonces las varices en miembros inferiores. Se da, pues entonces en las venas superficiales de los miembros inferiores. Puede darse también en otros sitios, como es a nivel de las venas esofágicas,
las venas de los paquetes hemorroidales y a nivel de las venas testiculares. Estas son imágenes clínicas de lo que son las insuficiencias venosas, o sea, las varices, de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, está en forma de, inclusive casi como de espectro de telangiectasias que van confluyendo, generan un aspecto como si fueran como de araña. En estas ya son más significativas. En estas pues son realmente que forman se llama este fenómeno como arrosariado o turgente, las paredes notables y que muy posiblemente terminan haciendo estas úlceras en extremidades inferiores, sobre todo pues a nivel maleolar. Hay un hecho que ahí nos está mostrando dos situaciones, una úlcera venosa y una úlcera de tipo arterial. Clínicamente son muy determinantes. La úlcera venosa, que es por la insuficiencia de riego, y hace que la piel se vaya poniendo atrófica porque no hay una nutrición adecuada, simplemente es una cantidad de sangre no oxigenada en ese sitio. Y eso atrofia la piel y es muy factible que eso llegue a terminar haciendo eso, ulceración. Entonces son unas úlceras que regularmente parecen como un volcán, porque los bordes de estas úlceras son levantados y forman como un cráter. O sea, es levantado, esto es acartonado y forman un cráter en el centro. Y ese cráter en su interior, es de color negruzco, de color café, regularmente sobreinfectado, de aspecto granular, porque siempre ese sitio está tratando de recapitular o de generar ese fenómeno de reorganización o de cicatrización, entonces siempre están proliferándose vasos sanguíneos, intentando proliferarse vasos sanguíneos nuevos. A diferencia de la úlcera, y esto no duele, a diferencia de la úlcera arterial, que son exquisitamente dolorosas, que son lisas, que no son muy grandes, que no forman cráter y que regularmente los fondos son limpios. Y hay una diferencia de localización de la úlcera venosa a la úlcera arterial con respecto a si sea en el malévolo externo o en el malévolo interno. María José, clavijo. María José. Doctor, ella era la que estaba en la cita. Ah, la que está en la cita, sí. Vale. Fue que no escribí y como yo pongo al azar, cita el día 6. Listo. Valentina hablando. Allá la he llamado. Hola, Daniela Zúñiga. Hola, doctor. Está epilosa. ¿Qué? Sí, diga como siempre. Aquí estoy. Sí, ahí está. Bueno, Daniela, me pega una miradita o averiguada, o si lo sabe, pues de una vez. Las úlceras arteriales y venosas, ¿en qué malévolo se dan? Por favor, sí. Listo, doctor. Bueno, gracias. Estas son imágenes en las cuales nos están mostrando que resulta que estos vasos sanguíneos venosos comienzan a llenarse de sangre en este sitio y es una sangre que no va a fluir en forma adecuada en sentido anterógrado. ¿Y qué hace? Entonces, que estas valvas se vuelvan insuficientes porque hay desplazamiento, aumento de la luz del diámetro del vaso sanguíneo y entonces no va a generar un fenómeno oclusivo. ¿Eso qué hace? Que agrave la situación. Entonces, morfológicamente vamos a encontrar unas venas dilatadas, de aspecto tortuoso, alargadas, con cicatrices porque siempre está intentando recapitular ese proceso de falta de funcionabilidad en este tejido y que ante ese proceso de un indicio de cicatrización pues se va a formar zonas de fibrosis. Microscópicamente, pues son vasos sanguíneos que van a variar en la luz, en su espesor. Es posible que haya algo de hipertrofia compensadora, que vamos a encontrar
potencialmente esto que se llama flebosclerosis, que es degeneración de ese tejido elástico. Y posiblemente vamos a encontrar calcificaciones punteadas dentro de la capa media. En las válvulas las vamos a encontrar engrosadas, enrolladas, inclusive hasta acortadas. Clínicamente, entonces, en la insuficiencia venosa primaria vamos a encontrar entonces una estesis venosa, con dolor, con edema con sus características y muy potencialmente la presencia de fenómenos de tipo trombótico. En la secundaria, pues va a haber un edema que ya es persistente, cuando va a haber cambios tróficos en la piel, es posible que encontremos lesiones sobreinfectadas sobre la piel estilo dermatitis y que evolutivamente esto va a generar lesiones ulcerosas en forma crónica en ese sitio. Y no es lo más usual, afortunadamente, que se presente fenómenos embólicos en las venas superficiales, eso es mucho más de venas profundas. Bueno, son imágenes que paso, pues que son... Esta que es lo que son los paquetes hemorroidales, que es una insuficiencia precisamente de tipo venoso, que se genera, puede ser por fuera o por dentro del esfínter anal, en la cual esas dilataciones con iguales características de estancamiento de sangre en ese sitio y que tienen pues, el factor de riesgo de trombosarse, hecho que es una patología común y que es el paciente que tiene esta situación, posiblemente diagnosticada o no, pero en un momento a otro comienza a presentar un dolor súbito en una forma intensa y que lo hace consultar y que se hace pues, el análisis y que se encuentra la presencia de fenómenos trombóticos en ese sitio. La otra es el varicocele. Es el hecho de que se genere este componente insuficiente a lo largo del cordón espermático. Y lo que hacen es obstruir el flujo normal de sangre, lo que va a provocar el agrandamiento de las venas. Eso se desarrolla de una forma muy lenta, generalmente no es sintomático, y es más la sensación de pesadez ocasionalmente que otra cosa. El tema complejo es que puede ser una causa de infertilidad en adultos. Clínicamente pues se tocan, se pueden ver como unas masas tortuosas a nivel del escroto y regularmente eso sucede a nivel al lado izquierdo más que en el derecho. Kevin. Doctor. Se me averigua por qué el lado izquierdo más que en el derecho. Sí, señor. Es dado que se presentan hombres en edad temprana de adultez y en algunas situaciones se debe considerar que se asocie a la presencia de neoplasias renales. Venga, ¿quién iba a averiguar la de las úlceras? Era Daniela, ¿cierto? Yo, doctor, pues encontré que las úlceras venosas aparecen en la región supramaleolar interna. Interna, exactamente. Pero las arteriales todavía no, no sé si en la misma parte, pero todavía no la encuentro así. Exactamente, maleolar interna y las arteriales es en la maleolar externa. O sea, si hay una úlcera en el maleolo externo es arterial y si es en el interno es venosa. ¿Sí? Listo, mujer, gracias. Gracias, doctor. Listo. Bueno, está la tromboflebitis y la pleotrombosis. Como causas, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que cursan con neoplasias, con embarazo, la obesidad, estados postquirúrgicos o pacientes en los cuales ha sido necesario realizar inmovilizaciones en forma prolongada. Doctor. Sí. Pues yo encontré algo. ¿Qué? Que el 98%, pues, aproximadamente el 98% se dan, como se dijo, en el lado izquierdo. Y puede ser posiblemente al trayecto de la vena espermática izquierda, que desemboca como tal en la vena renal. Venga, no le entendí, es que fue pulsa, yo no le reconozco ni la voz. ¿Ahí me escucha bien? No, es una voz que sale como por los oídos. Voy. O por los ojos, yo no sé cómo era el lío. Ahí me escuchan bien.
¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Pues sí, más o menos sí. Pues es muy distinta. Listo, Bueno, Kevin. señor, que aproximadamente el 98% de estos varicoceles se presentan al lado izquierdo, y una explicación posible es porque la vena espermática izquierda desemboca como tal en la vena renal. Perfecto, esa es la explicación. Claro que sí, Ben. Muchísimas gracias. Con gusto, doctor. Bien. Bueno, entonces seguimos con un segundito que el otro PC se me está también agotando. Allá. Bueno, lo más usual es que, como mencionamos hace un rato, que en las venas superficiales es muy raro que se generen trombos, en cambio las profundas el 90% es a través de ellas. Puede suceder, por ejemplo, en el plejo venoso periprostático o en las venas pelvianas. Son lugares que están predispuestos a la presentación de estos trombos. También se pueden presentar en las venas grandes del cráneo, en los senos subdurales, en la vena porta o subtubitarias, en procesos infecciosos que sucedan a nivel de la cavidad abdominal, e inclusive en infecciones bacterianas de meninges, oído medio y de mastoides. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, entonces, la presencia de edema, una cianosis que es oscura, se van a dilatar las venas superficiales, pueden tener aumento de la temperatura y enrojecimiento, y es un dolor localizado espontáneo y que se hace mucho más sensible al contacto. Es posible también que dependiendo de la gravedad, pues nos vaya a tener signos en pacientes en los cuales han estado sometidos o obligados a tener un reposo en cama absoluto. Como cual, Kevin, un reposo absoluto en cama, que son muy raros que se ve hoy en día. Pero hay algunas situaciones en que sí es necesario. Por ejemplo, Kevin. Doctor. Aló. Oye. Aló, aló. ¿No me escuchan? Aló, aló. Sí. Señor. No sé en qué situación, doctor. No. Pues pensé, de pronto por la actividad laboral es Doctor, los... Sí. de pronto en un estado postoperatorio. Pero hoy en día no, hoy en día casi que operen una cirugía cardíaca, el otro día lo están levantando. Regularmente existe esa disciplina de una deambulación temprana, y la verdad que casi que independiente, a no ser de que el paciente esté inconsciente, pero que la deambulación se genera en forma inmediata o los movimientos en la cama, pero el hecho de que un paciente tenga una fractura de cadera es un reposo obligado, y el tema es que el único manejo es eso, el reposo, 6, 8 semanas en reposo absoluto en cama. Entonces es un factor de riesgo a estos pacientes de generar este tipo de procesos. ¿Qué se hace? Son pacientes que van siendo medicados para evitar que suceda este tipo de situaciones. ¿Sí? Bueno. Hay una situación que llama la flemasia albadonis, y se le llama a eso la pierna blanca y dolorosa, y es lo que se llama como la trombosis de las venas iliofemorales. Puede presentarse en el tercer trimestre del embarazo o en el posparto inmediato, donde va a suceder que hay un fenómeno trombótico, se genera una respuesta inflamatoria perivenosa y hay un bloqueo linfático pues con edema subsecuente. Y hay otro hecho que se llama la tromboflebitis migratoria, y se da principalmente en esta situación de los síndromes paraneoplásicos. Por ejemplo, pacientes que están cursando con un cáncer en vísceras, como por ejemplo a nivel de páncreas, pulmón y colon, y que va a generar una trombosis venosa que tiende a aparecer espontáneamente en un sitio y luego desaparecen y reaparecen en otro sitio. Es un hecho de esto que se llama la tromboflebitis migratoria. Se presenta una lesión en un sitio, eso desaparece espontáneamente y aparece en otro sitio. Y hay que considerar que ese paciente puede estar cursando con un síndrome de tipo paraneoplásico. Esta es una imagen histológica, pues muy grande. Esto de aquí hacia el lado derecho
en la pared del vaso sanguíneo. Esto, por ejemplo, son las células musculares lisas, esto la capa serosa adventicia. Esto está totalmente alterado por este denso infiltrado que se ve que tiene neutrófilos en cantidad de linfocitos. Y de aquí hacia el lado izquierdo, donde este trombo es un trombo, por el hecho de que esto que es material hemático, la presencia de leucocitos, de fibrina, está pegado totalmente adherido a la capa íntima. Y eso lo nombra o determina como trombo. A diferencia de émbolo, que él no tiene continuidad con esto, él está dentro de la luz del vaso sanguíneo, pero no se encuentra adherido a la superficie interna. Bueno, hay una situación que se llama el síndrome de vena cava superior, creo que se mencionó en algo cuando vimos patología respiratoria, en un tipo de patología de una forma muy precisa, Santiago Santamaría. Santiago. Señor. ¿Qué pues? ¿Sí se acuerda o no? ¿En qué tipo de patología? Oye. Santiago. No, no me acuerdo. Y eso, digan hoy, punto. Ok. Juan Camilo Reyes. Juan Camilo. Doctor, creo que no tiene micrófono. Él no tiene micrófono, doctor, pero le escribe acá por el grupo. Si quiere yo le leo. Listo. Leyendo pues, que si se acuerda, una patología neoplásica que produce síndrome de vena cava superior, que lo mencionamos cuando estábamos en patología respiratoria, y que creo que en el examen fue pregunta, creo que sí. Se llama carcinoma, ¿cierto? Sí. Y entonces, ¿qué dice Juan Camilo? Juan Camilo, que la verdad no, doctor. Que la verdad no. Que la verdad no, que la verdad ni idea. Y Luisa Fernanda Quise. Bueno, digamos que ya tengo que decir. Bueno, ese síndrome de vena cava superior, dentro de sus manifestaciones clínicas, el edema facial y cervical, paciente puede cursar con dianea, con disnea y cianosis, donde va a encontrar una ingurgitación yugular muy significativa. Este edema es tan significativo que es muy dado a que el paciente a través de la piel salga líquido de tipo seroso, paciente puede cursar con tos, y otra serie de manifestaciones secundarias ante eso, que si hay edema de lengua, mareo, epistasis, conjuntival y hemoptisis, se determina como el síndrome de Horner. Lo que sucede es que hay una masa dentro de la cavidad pleural tan significativa que lo que hace es comprimir externamente la vena cava superior. Y se da en algunos tipos de neoplasias, además de estas otras situaciones como el linfoma de mediastino, una fibrosis del mediastino, una neurima, histoplasmosis, tuberculosis, sífilis, o que eso pueda ser iatrogénico. Pero lo más usual es que se presente en... volvemos a ver los hallazgos clínicos, el edema facial, distensión de las venas yugulares, no había mencionado el edema de las extremidades superiores, la plétora facial. Uy, ¿qué será eso? Uy. Dani Muñoz. Entonces, ¿qué es plétora facial? Me busca, porfa. La disnea, disección de las venas torácicas y la cianosis. Y que lo más usual, lo más frecuente es que sea a consecuencia del carcinoma de células pequeñas. Ese carcinoma que se ve con 100% de pacientes fumadores y que crece por la luz de los bronquios o la tráquea. Entonces tiene un crecimiento expansivo libre en la cavidad torácica y llega a generar unos tamaños tan significativos que cuando produce síntomas es porque está comprimiendo la vena cava superior. O sea, es un hecho que biológicamente ya ha comprometido muchas estructuras, que eso es un tipo de neoplasia. Cuando este paciente presenta ese síndrome de vena cava superior, se estima que tiene por ahí 4 semanas de vida. Puede ser también por otros, como lo que está numerado aquí, el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes, los linfomas, como parte de los diagnósticos diferenciales en ellos.
Entonces, ¿qué averiguó Dani? Doctor, la pétula facial es ocasionada por la compresión de la vasculatura a nivel del opérculo torácico cuando pues, se elevan los miembros superiores. También se llama signo de Pemberton. El signo de Pemberton. De hecho, apréndaselo. Para que en semiología vea, coge. Sí. Bueno, muchachos, los de. Bueno. Listo, Dani, muchas gracias. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el jueves a las 10 de la mañana. Terminamos que nos falta un poquitico de esto, es un momentico y comienzo con vasculitis que creo que entre la mañana y la tarde lo terminamos. Y ya, terminado el tema de vascular, nos queda entonces una semana completa para que decidimos, lo que Carlos planteó, ustedes miren posibilidades y yo me comunico pues con nuestro representante, a ver, y tomamos una decisión, lo que sea más sano y indudablemente más cómodo para ustedes. Pues yo no tengo ningún tipo de problema por eso, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, háganle pues. Listo, doctor. Gracias. Gracias, doctor. No, Carol. Gracias, Luego, Melissa. Gracias, Doctor, doctor. respóndelo la pregunta, porfa. ¿Cómo, María Paula? Sí, María Paula. Gracias. Sí, Chao. organizó eso. Sí, prometido. Si no me regaña. Lo empiezo Sí, a intentar, doctor. que funciona a punta de regaños. Bueno, doctor, gracias, chao. Bueno, gracias, que estés bien.